Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Pues nos hemos venido a Madrid, al centro, al Gran Hotel Inglés, para hablar de la mentira y del espionaje con respecto al estreno de Argylle. Película sobre espías, película sobre grandes mentiras y, como dice el título, cuanto más grande el espía, mayor es la mentira. Y en este caso vamos a hablar, por un lado, con Jordi Reche, que es experto en lenguaje corporal y en detectar mentira y en cómo traducir eso en el día a día, cómo lo usamos, cómo nos comportamos de cara a los demás, y también con Fernando Rueda, que es el mayor experto en nuestro país en espionaje español y además profesor universitario y autor de un montonazo de libros sobre el tema. Con lo cual vamos a ver qué nos cuentan sobre eso, sobre qué es la mentira, qué es el espionaje y cómo detectar todo eso con respecto al estreno de Argylle. Ahora, en un momentito, aquí en este canalcito. Hasta ahora. ¿Listo? Muy bien, pues estamos con Jordi Reche, que es experto en lenguaje corporal y quizá en descubrir las mentiras de los demás. Quizás. ¿Cómo detectamos la mentira? Porque Argylle, evidentemente, es una película de espías, una película sobre gente que tiene que mentir para sobrevivir incluso. ¿Cómo se hace eso? Porque ¿lo hacemos inconscientemente en el día a día o la mentira es algo totalmente planeado? La mayoría de estudios concluyen que las personas mentimos todos los días entre 0 y 4 veces. A veces son mentiras muy pequeñitas, sin apenas impacto en el cuerpo. Pero es cierto que algunas mentiras, ya más o menos considerables, siempre tienen un impacto en el cuerpo. La mala noticia, y esto va en contra del falso mito, es que no podemos saber al 100% si alguien miente por su lenguaje no verbal, porque no todos mentimos iguales, no hay un único gesto que signifique que alguien mienta, y tampoco a veces la misma corporalidad de la mentira es la misma de cuando estás nervioso. Sin embargo, sí que hay pistas o cosas que podemos utilizar como indicios, eso sí. ¿Cuáles serían esas pistas? ¿Cuáles serían esos detalles en los que la gente debe fijarse para saber si alguien nos está mintiendo? Lo primero, teniendo siempre esto que te he dicho en presente, es constatar cambios en el comportamiento de una persona. Alguien que tú la has observado, ya sea poco rato o mucho, y sabes que es una persona que se mueve mucho, de golpe y porrazo te empieza a hablar de algo sin moverse apenas. O alguien que tiene un flujo de contacto visual muy fluido, pasa a apenas mirarte. Es decir, todo lo que sea un cambio en la línea de comportamiento habitual de una persona puede ser un indicio. Y el otro grande, luego sí que hablamos de señales más específicas, es la incongruencia. El cuerpo siempre hace por decir la verdad. Si yo estoy triste y me preguntas, mi cuerpo te dirá que estoy triste. A lo mejor con una microexpresión, pero te lo dirá. Y a veces cuando a alguien te preguntan cómo estás y dices bien, pero se te dibuja una microexpresión de tristeza en la ceja, eso puede ser un indicio de estar mintiendo. O alguien te pregunta algo, ¿qué te parece esta oferta que te he pasado? Y se te escapa como una pequeña mueca de disgusto, ¿no? Ya está, si ves eso, da igual lo que te diga luego, esa persona, eso le genera un impacto negativo. Sin revelar demasiado de la película, porque no queremos hacer ningún spoiler, hay gente dentro de la película que se cree sus propias mentiras. Sí. Eso ayuda a la hora de mentir. Eso hace que, lo que nos dice siempre, es tan mentiroso que se cree sus propias mentiras. Sí. Eso las convierte en verdad para esa persona. Fíjate que hay personas que por diferentes causas, razones o incluso patologías mienten más de 15 veces todos los días, ¿no? Hay también enfermedades que afectan a la cognición o la relación que tienes con la realidad. Y claro, al final una mentira tiene más impacto en tu cuerpo cuando más te remueve a ti. Cuando más tienes miedo de que la otra persona piense que estás mintiendo o que no vas a ser creíble. Si tú hablas desde la concienciación más total y más absoluta, el impacto en tu cuerpo es que será mínimo, o ahí será más difícil. Y en el tema, siguiendo con el tema de cine, has mencionado en la charla a los actores, que lo hacen muy bien en la película y tal. Es una de las claves para ver si alguien está actuando bien, está teniendo una buena interpretación. Si tú ves una película y dices, está mintiendo, es que no te lo estás creyendo dentro de ese papel. Claro, es que los actores a veces lo tienen muy difícil. A mí me escribo con varios que me preguntan. Hay técnicas de lenguaje corporal para hacer más creíble, por ejemplo, una sorpresa, ¿no? Te explicaba antes que la expresión de sorpresa auténtica es muy fugaz. Enseguida se va de la cara para expresar la emoción que estás sintiendo. Las personas
no lo saben esto, pero sí que el lenguaje no verbal lo sentimos, ¿no? Aquello que dices de alguien, no sé por qué, pero no me acabo de fiar de esta persona, o no sé por qué, pero no me gusta esa persona. Ese no sé por qué, casi siempre es porque te están llegando mensajes del lenguaje no verbal, no consciente, que no sabes por qué, pero te afectan, ¿no? Entonces, lo que te decía, en ese sentido, lo percibirá, la persona lo percibirá en mayor o menor medida. Trabajando... Sí, disculpa, que se me había ido el hilo. Entonces lo que hacen los actores es intentar, pues, incorporar técnicas de lenguaje corporal a cuando tienen que hacerse los sorprendidos, o que están mintiendo, o que están bien. O claro, tú imagínate que un director te dice, bueno, ahora esta persona te preguntará cómo te fue y tú no quiero que verbalices que estás bien, pero a la vez se te tiene que ver mal. ¿Hasta dónde? Claro, no hay una tangibilidad que digas, ponte el cuerpo triste un 7. Es muy difícil ser actor o actriz en ese sentido. Pero hay que saber creérselo y trabajando desde dentro de este lenguaje corporal, de analizarlo, eso, yo considero que el ser humano es desconfiado por naturaleza, sí. Pero ya trabajando dentro de analizar lo que expresamos o no a través del lenguaje corporal, eso te convierte todavía en más desconfiado en buscar la mentira cada vez que te habla la gente, o es algo que no tiene nada que ver. Perdona. No, por eso, porque como... somos desconfiados por naturaleza, yo creo que así que eso es un plus, eso, es decir, ¿me está intentando engañar todo el mundo cada vez o es algo que no tiene nada que ver? Claro, y al final lo que hago en mis redes a diario es compartir información para que la gente tenga herramientas para leer mejor a las personas, pero luego ya cada cual tiene que tener la responsabilidad de decir, vale, pues esto lo voy a utilizar para no fiarme más de las personas o para fiarme más. Al final las cosas tienen que utilizarse con responsabilidad. Y también, ligando con lo que me preguntas, tiene mucho que ver con lo que quieres tú. A veces no quieres creerte que alguien te está diciendo algo en la línea contraria de lo que tú quieres y utilizas el lenguaje corporal para decir, me ha dicho que no me quiere, pero con el cuerpo me estaba diciendo que sí. No, mentira, con el cuerpo te estaba diciendo también que no, pero dice, no, porque vi en un vídeo de Jordi, ahí me escribe gente todos los días. Y es tremendo, ¿eh? A veces me mandan fotos, me dicen, Jordi, esta es mi pareja con su amigo o con su amiga, ¿crees que por esta foto tienen algún tipo de relación? Yo pienso, madre mía, podría hacer cada destrozo aquí. No se puede sacar demasiadas conclusiones de una foto. Entonces, toda esta información, oye, pues con responsabilidad. Y si tú eres desconfiado, esto solo hará que lo seas más. Al final, dependerá de ti. ¿Cuánto puede costar descubrir a un mentiroso? Que es la clave de toda la película, descubrir dónde está la mentira y qué es verdad dentro de ese enmarañada trama que tiene la película. ¿Cuánto cuesta descubrir a un mentiroso? Dependerá del mentiroso, de qué tan bueno o qué tan malo es, dependerá de ti, qué tan bueno o qué tan malo eres leyendo, y dependerá sobre todo del estado de ese momento, de la relación que tú tienes con esa persona, la relación que tienes contigo mismo en ese momento, cómo te sientes. En momentos en los que estamos abrumados o estamos al límite, es más fácil que nos cuelen una mentira. Entonces, la mejor manera es, oye, intentar racionalizar las cosas desde la objetividad y no dejarse llevar pues, por impulsos o por creencias o por sesgos. Pero hay gente que miente muy bien y gente que miente muy mal, es como todo. Para terminar ya, para ser un gran espía como es Argyle y como es la gente de la película, ¿qué es mejor? ¿Una gran mentira que te creas y que puedas vender como una verdad? ¿O eso de mezclar mentiras y verdades para que el interlocutor no sepa qué es lo cierto y qué es lo no cierto y dude continuamente? Yo creo que lo mejor es que si tu trabajo incluye decir mentiras o contar cosas que no son verdad, si tú eres un espía, lo que tienes que hacer es lograr que tu manera de comunicar se sienta natural. Es decir, que incorpores a tu corporalidad herramientas para hacer natural. Lo peor que puede hacer uno a nivel de comunicación es que se le vea que no es congruente, impostado, ¿no? Es el típico o la típica que quiere hacer ver que está muy enfadado y pone una cara de enfado que es hasta ridícula, es hasta infantil. Entonces, todo lo que parezca impostado, no creíble, no te va a ayudar. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Ensayar, pero no delante del espejo, porque el espejo te distorsiona. Grábate dando un discurso, yo recomiendo a todo el mundo que lo haga, grábate y mírate desde fuera a ver qué tan creíble eres, porque a lo mejor tú te piensas que la estás colando y se te ve desde 7 pueblos, que eso no hay por dónde cogerlo. Entonces yo recomendaría a la gente verse desde fuera para ver qué tan creíble eres. Pues muchísimas gracias. Con Jordi Reche nos ha explicado
un poquito sobre el lenguaje corporal, sobre la mentira, la verdad, y que tengamos cuidado con lo que nos creemos o nos dejamos de creer, y sobre todo con esto que nos has enseñado, que lo tomemos con mucha calma y que no, que cómo lo apliquemos al día a día hay que ser con mucho cuidado y mucha cautela, ¿verdad? Con conocimiento. Y con conocimiento. Pues muchísimas gracias y un placer. Muchísimas gracias. Un placer, caballero. Gracias. Perfecto. Pues estamos aquí con Fernando Rueda, que está considerado el mayor experto sobre espionaje español, además profesor universitario, profesor de periodismo de investigación y autor de 18 libros, si no me equivoco, sobre el tema. Sí. Viendo una película como Argylle, de grandes espías, grandes escenas de acción, ¿qué tiene que tener una persona para ser un gran espía en la vida real? Olvidemos por un momento las películas, los libros, ¿qué tiene que tener una persona para ser un gran espía? Porque, como nos has comentado en la charla, no puede decir a nadie, no puede contar evidentemente secretos, pero no puede decir a nadie que trabaja como espía, con lo cual nadie puede saber su trabajo, que tiene que tener una persona para poder dedicarse a eso, para que toda su vida sea un enorme secreto. Fíjate que para que su vida sea un enorme secreto, la única persona en la vida que debe saber fuera del servicio que es espía es su pareja. Pero cuando llega por las noches a trabajar, que a lo mejor llega de trabajar a las 2 de la madrugada, su pareja, aunque le esté esperando despierta, no le puede decir, bueno, ¿qué tal ha ido hoy el día? Porque no puede hacerlo, no puede comentarlo. Por lo tanto, la vida del espía es una vida absolutamente clandestina. No sabe si está haciendo análisis, que muchas veces, la mayor parte de los espías, en España hay entre 3.000 y 4.000, ¿no? De los cuales más de 1.000 son mujeres. Lo que hacen, a veces es recibir la información y hacer análisis que luego va a leer un ministro, que va a leer el presidente del gobierno. Pero hay otros agentes que están, como en la película de Argylle, que lo que están es en la calle tratando de obtener información, persiguiendo a gente que es sospechosa de querer robarte información a ti, o simplemente ellos son los que están intentando entrar en una embajada, o que están tratando de entrar en una casa, en una calle, para robar esa información, y se están jugando la vida, ¿no? Al final las cualidades son distintas, porque a veces necesitamos a un experto en ciberseguridad, a veces necesitamos a alguien que sea capaz de hacerse pasar por un mendigo y que esté en una iglesia, en la puerta, para tratar de descubrir a alguien, o a veces es simplemente esto, ¿no? El analista que ve toda la información y descubre que hay datos suficientes para pensar que hay una conspiración, ¿no? En ese sentido, la película juega con mucho sentido del humor con el tema de la autora de libros, que dice desde el principio, bueno, no he trabajado nunca como espía, al contrario que otros grandes autores, pero si lo hubiera hecho no podría contarlo, que es algo que tú mismo nos has dicho. Si lo hubiera hecho, no podría contarlo. ¿Cómo se consigue entonces contactar desde la clandestinidad con estos miembros del espionaje para poder escribir esos libros y para poder hablar de ellos y de su trabajo, que tiene que ser lo más complicado de todo, porque si no pueden hablarlo con nadie, ¿cómo se consigue eso? Eso es lo que se pregunta a mucha gente, y ese es el misterio que envuelve a los periodistas de investigación, ¿no? Nosotros, todos los periodistas, trabajamos con fuentes. El periodista de investigación trabaja con confidentes. ¿Por qué son confidentes? Porque cualquier espía que reconozca que ha hablado contigo, o que sospeche el servicio que ha hablado contigo, eso supone un delito. Es decir, supone la cárcel. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos con alguien, a veces adoptamos medidas de precaución. Es decir, yo ya lo he contado, ya no lo volveré a hacer, pero en mi último libro yo tuve que mantener determinadas conversaciones. Entonces yo, cuando salía de casa, cogía el móvil, lo dejaba en casa y me iba sin el móvil. ¿Por qué? Porque existe una capacidad que tienen las compañías telefónicas, que es identificar dónde has estado por dónde está tu móvil. Y tienen que guardar esa información durante meses. Con lo cual, podría ser posible que la persona importante del servicio con la que yo había quedado y yo pudieran detectar meses después que habíamos estado juntos. Por lo tanto, fíjate, tendemos a protegerles hasta el extremo, porque un periodista necesitamos esas fuentes, pero también no nos podemos permitir que esas fuentes acaben en la cárcel.
Argylle tiene un punto casi de ciencia ficción por momentos, es una película súper espectacular. Por un lado siempre nos dicen que el trabajo de espía, el trabajo de personaje es mucho más discreto, mucho más callado, mucho más de oficina incluso, de analizar datos como nos comentabas, o como las novelas de Tom Clancy muchas veces con el arranque de Jack Ryan, pero también nos dicen, y tú lo comentas, que a veces la realidad supera enormemente a la ficción. ¿Qué es al final? ¿La realidad supera la ficción o lo que nos imaginamos es mucho menos y es mucho más apaciguado y más tranquilo el trabajo de espionaje? La gente, cuando se siente delante en el cine y para ver Argylle y la esté viendo, pensará que la ficción siempre va más allá que la historia, la realidad. La realidad es que cuando vives en ese mundo, yo que he escrito historias basadas en hechos reales, la verdad es que la realidad a veces es muchísimo más salvaje, sobre todo en las relaciones humanas. La capacidad de mentira, la capacidad de manipulación, la capacidad de no tener sentimientos en el mundo del espionaje es absolutamente imprescindible, porque tienes que engañar, tienes que manipular, porque el fin, en teoría, justifica los medios. Y eso es tremendo. En el cine muchas veces, con eso de dejar al bueno y al malo, el bueno puede ser un poco malo, pero no puede ser tan malo como a veces ocurre en la realidad, ¿no? Has hablado también en la charla de que consideras que es el espía más importante español de toda la historia, que es el Lobo, evidentemente, del que también se hizo una película, y además con bastante éxito de taquilla. ¿Cómo crees que reflejó el cine la historia del Lobo, de Miquel? ¿Cómo crees que analizó esa vida tan impresionante el cine, ya que estamos hablando de cine ahora mismo? Sí, es una película que es verdad que es la más vista en toda la historia sobre el tema terrorista, ¿no? Que sí, tuvo un éxito tremendo. Ahí hay que hacer un matiz, como en todo. Esto es una película basada en un hecho real. Entonces, Miquel dice que vio la película, que sí, que muy bien, pero que no refleja en algunos puntos importantes la realidad. Entonces, cuando tú conoces la realidad y la peli se aleja de esa realidad por lo que sea, ¿no? A veces dicen, no, es que yo necesito para el guión o yo necesito eso. Bueno, pues claro, eso supone un grave problema para la persona que conoce la realidad. Y yo creo que esta película del Lobo se aleja demasiado en algunos momentos de esa realidad. A pesar de todo, yo le digo a Miquel, mira, Miquel, parte de tu leyenda se basa en que la película la ha contado y la han visto millones de personas, ¿no? Y para terminar, volviendo a Argylle, de todos los espías que conocemos en la película, que nos has hablado incluso de varios tipos de espía femenino, como hemos podido ver, ¿cuál crees que es el más cercano a la realidad? De todos nuestros personajes de la película, en Argylle, ¿cuál sería el más cercano a lo que hoy en día esos 3.000-4.000 espías, esas más de 1.000 mujeres que trabajan como espías en nuestro país? ¿Quién sería el más cercano? El espía es una casa, la casa que yo escribí en el libro, y que todo el mundo llama la casa. Es una casa en la cual hay de todo. Esto es lo primero. Es decir, espías hay que hacen cualquier cosa que te puedas imaginar. Hay carpinteros para poder colocar los micrófonos en esto. Quiero decir que hay absolutamente de todo. Lo que pasa es que al final la realidad del día a día te demuestra que la mayor parte de los agentes son al final los analistas. Es decir, es gente que está al tanto, que tiene una formación a lo mejor en historia y que, por ejemplo, sobre el tema de Marruecos, hace los informes, pero tienes que tener un conocimiento muy profundo y luego recibes informaciones de actualidad y tú te conviertes en la persona que más sabe sobre eso. Esa es la realidad del mundo del espionaje. Que luego hay 400 agentes que se pasan la vida en la calle persiguiendo rusos o que intentan robarnos información, controlando todo eso, ¿no? Que es verdad que existen los James Bond, ¿no? Pero digamos que, por lo tanto, cuando la gente vaya a ver a Argylle, que sepa que en todos y cada uno de esos personajes hay una representación en su servicio secreto y en el de todos los países del mundo, ¿no? Pues muchísimas gracias, ha sido una charla interesantísima, hemos aprendido mucho y muchísimas gracias por atendernos, de verdad. Fenomenal, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.